Bueno, pues continuando con el espíritu de la Pascua, de la resurrección, de la pasión de Cristo, continuando con un enfoque que a mí me apasiona, que es el enfoque histórico, pero no cualquier enfoque histórico, sino el enfoque pagano y el enfoque judío. Si tú quieres saber realmente cómo fue un personaje, pues es bueno consultar a los amigos, claro, a los parientes cercanos, al cónyuge, a los hijos, hermanos, etcétera. Sin embargo, hay una mejor manera de consultar la realidad histórica sobre cualquier persona que haya pisado la tierra. Y esto es interrogar a sus adversarios, interrogar a sus enemigos. ¿Qué nos dicen los detractores? ¿Qué nos dicen los que lo odiaron? Los que lo calumniaron y que incluso, como en el caso de Cristo, lo crucificaron. Entonces, en esta sesión, continuando con el conocimiento de nuestro Redentor, ¿y por qué continuar con el conocimiento? Bueno, porque, como diría nada menos que el Papa Ratzinger, la vía regia para el conocimiento de Dios, ¿sí?, es la razón. Entonces, desde este punto de vista, el conocimiento de la realidad histórica de nuestro Dios, de nuestro único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo planteo en términos de acrecentar nuestra fe. Como dice sabiamente la Iglesia, en latín primero y luego lo traduzco. Inteligo ut credo. Credo ut inteligo. Traducción de esta doble expresión latina es creo para entender y entiendo para creer. Entonces, no basta con la fe. Para un adulto en el siglo XXI, rodeado de adversarios, rodeado de personas que a la primera de cambio, y a ustedes les consta, son capaces de burlarse de nuestras convicciones, atacarnos en la base misma, en la raíz de nuestra fe, pues no basta decir tengo mucha fe y ya, sino que para poder estar combatiendo, para poder estar en actitud de combate en un mundo verdaderamente hostil, como probablemente nunca en la historia de la humanidad se ha presentado, vale la pena conocer al adversario. Es decir, ¿qué dicen los historiadores no católicos, los historiadores no cristianos sobre Cristo? Para eso vamos a revisar un material que estuve preparando a lo largo del día y material del cual yo mismo me llevé varias sorpresas porque hay ciertos nombres que yo desconocía, ciertos descubrimientos que se hicieron y que voy a compartir con ustedes. Para empezar, lo más llamativo de esta cuestión tengo que estar, tome agua para evitar la resequedad de la lengua y de la garganta. Ofrezco una disculpa, pero bueno, lo haré cada vez que sea necesario. La primera sorpresa que nos vamos a llevar es una cita de la Nueva Enciclopedia Británica. Literalmente, The New Encyclopedia Britannic, la Nueva Enciclopedia Británica, en 1995 afirma que los relatos independientes respecto del catolicismo, los relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo, fíjese bien, esto vale oro molido,
Ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. Esta historicidad comenzó a ponerse en tela de juicio sin base ninguna a finales del siglo XVIII durante la Revolución Francesa, a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Pero la realidad contundente que nos regala The New Encyclopedia Britannique, la nueva enciclopedia británica, es que ni siquiera, esto vale oro molido, vale la pena que lo graben, ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. Bien, entonces así es como vamos a encontrar una serie de aportaciones históricas de diversos personajes. Vamos a comenzar con una carta que le dirige el historiador Plinio el Joven, procónsul de Bitinia. O sea, no es cualquier sujeto, es un procónsul y además es historiador, Plinio el Joven. Escribe en el año 112 al emperador Trajano, le escribe lo siguiente: los cristianos se reúnen un día determinado antes de romper el alba y entonan un himno a Cristo como a un Dios. Es apenas el comienzo de los testimonios que en esta sesión voy a compartir con ustedes y que a la verdad a mí me tienen sumamente emocionado, contento y sorprendido, y espero que este mismo estado de ánimo ustedes a lo largo de la sesión lo puedan compartir conmigo. Y desde luego después con sus familiares, amigos, conocidos y sobre todo con sus adversarios, con aquellos que van a andarle buscando senos a las culebras para decir que Cristo es un invento mitológico de una secta. Otro personaje, aparte de Plinio el Joven, regresaremos sobre Plinio, pero ahora nos vamos a un tal señor de nombre Tácito. Tácito escribe un libro que se llama Anales, y la palabra anales quiere decir memorias. Los anales de Tácito, escritos hacia el año 115 de nuestra era, habla Tácito del gran incendio de Roma, atribuido justamente al emperador medio loco Nerón, realizado este incendio en el año 64, que lo hizo para culpar a los cristianos y tener el pretexto suficiente para echárselos a los leones. Vamos a ver qué dice literalmente Tácito en el año 115, refiriéndose a la historia desarrollada en Roma en el año 64. Vamos a ver el texto de Tácito citado entre comillas, porque es precioso, vale la pena escuchar a este historiador del siglo I. Dice Tácito, abro comillas, para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de Cristo, el cual, bajo el reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió en sus principios la perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo, no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluye todo lo abominable y deshonesto y donde encuentra secuaces. Quiero resaltar el texto de Tácito, profundamente despreciativo, peyorativo, profundamente agresivo contra los cristianos. Fíjense, habla de que eran los cristianos despreciados por sus abominaciones. ¿Cuál era la abominación atribuida a los cristianos? Pues que eran antropófagos. Obviamente esta fue la visión de los romanos, de muchos romanos que no entendían el misterio de la Eucaristía.
y eso para los romanos era una abominación. Y fueron metidos por Nerón, lo narra Tácito, a muy refinados tormentos. Los torturó, los atormentó con penas refinadas. Luego narra cómo fue muerto por el procurador Poncio Pilato en la época de Tiberio. Y luego Tiberio sigue diciendo, Tácito sigue diciendo que esta condena de Tiberio suprimió en sus principios la perniciosa superstición. O sea, para los romanos de aquel entonces, el cristianismo era una perniciosa superstición. Pero luego surgió de nuevo, se queja, no solo en Judea, donde el mal había tenido su origen, y le llaman el mal. O sea, para el romano promedio e incluso para el romano culto, el cristianismo era un mal, sino que también tuvo desarrollo en Roma, porque Roma es a donde confluye todo lo abominable y deshonroso y donde seguramente encontrará secuaces. Hasta aquí el testimonio de Tácito, que bueno, no tiene empacho en hablar terriblemente mal de los cristianos, pero como decíamos al principio, según la Enciclopedia Británica, ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. Ahí está, tanto en Plinio el Joven como en Tácito, la contundente demostración de que ni siquiera los historiadores que odiaban a Cristo dudaron de su historicidad. Quiero que imaginen el valor argumental que eso tiene. Quiero que sopesen verdaderamente la gravedad, la fuerza, y por gravedad no me refiero a la palabra grave, sino a al concepto físico de gravedad. Lo pesado, lo duro, lo sólido que es el testimonio de estos tres escritores, tres pensadores, y vamos a citar a un cuarto, de nombre Suetonio, que en el año, es un historiador también romano, abundan los historiadores romanos, ya llevamos 4. Suetonio, que en el año 120 refiere que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos por promover incesantes alborotos a instigación de un tal Cristo. O sea, no duda en reconocer la existencia histórica de Cristo. Así que, a ver, llevamos a Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, y vamos a ver ahora a nada menos que probablemente al historiador más importante de todos, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo. Flavio Josefo, historiador judío, ya no es romano, es judío. En su libro Antigüedades Judías, escritas hacia el año 93 y 94 de nuestra era, refiere que, cito comillas, el sumo sacerdote Anano acusó de transgredir la ley al hermano, entre comillas, de Jesús, que es llamado el Cristo. Este hermano, por nombre Santiago, y también a algunos otros, haciéndoles lapidar. Esto lo narra en su libro Antiquitates, capítulo 20, versículos del 9, capítulo 9 y versículos número 9 y 1 del siguiente capítulo. Más explícito es otro pasaje, también de Flavio Josefo. Dice Flavio Josefo, por aquel mismo tiempo apareció Jesús. Quiero que vean cómo lo describe. Hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, pues hizo cosas maravillosas. Fue el maestro de los hombres que anhelan la verdad, atrayendo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo, y como Pilato le hiciera crucificar por acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo,
No por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes, pues él se les apareció resucitado al tercer día, y después que los divinos profetas habían predicho de él estas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Hasta hoy dura la estirpe de los cristianos que tomaron de él su nombre. Lo escribe en su mismo libro de Antigüedades Judías, capítulo 18. Contundente lo de Flavio Josefo, realmente emocionante. Yo no conocía este párrafo. Sí sabía que Flavio Josefo era probablemente el que de manera más explícita se refería a la autenticidad de la existencia de Cristo, pero lo hace en términos verdaderamente incontrovertibles. Él era el Cristo, y como Pilato le hiciera crucificar por las acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo, o sea, de los sumos sacerdotes, no por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes, pues él se les apareció resucitado al tercer día, después que los divinos profetas habían predicho de él esas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Formidable. Levante la mano el que conocía este argumento de Flavio Josefo. Tal cual. ¿No? Ricardo parece que ya lo conocía y probablemente fuera de Ricardo, nadie más. Bien, pues es un gusto poder... Sí, Lili, puedes grabar, por supuesto. De cualquier manera, yo estoy grabando y esta grabación se las haré llegar mañana y también les haré llegar el documento en Word que he preparado para desarrollar este tema. Jorge Luis, las preguntas al final, pero deja tu mano levantada para no olvidarte si quieres. Ahora bien, las referencias no cristianas sobre Jesús de Nazaret complementan a los evangelios. Es decir, todo esto, estos 5 autores que he leído, complementan a los historiadores, a los evangelios y al resto de los libros del Nuevo Testamento y de los escritos cristianos. Y se puede decir que existe un número muy relevante de referencias a Jesús. La alusión directa más antigua, no cristiana a Jesús, se encuentra pues en la obra de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, es su libro, escrita hacia los años 93 y 94, más de medio siglo después de la muerte de Jesús. Todavía en el siglo II las menciones son pocas. Ninguna de ellas aporta información sustancial para conocer la vida o el mensaje de Jesús de Nazaret, pero sí sirven para documentar su existencia histórica. Mucha información, esto es muy importante, muchísima información se perdió durante la prohibición del cristianismo primitivo y durante el incendio de Jerusalén. Bueno, no solamente fue incendio. Recuerden que en el año 70, las tropas del emperador Vespasiano y de su generalísimo de todos los ejércitos, Tito, sitió Jerusalén y se cumplió la profecía de Cristo. No quedó piedra sobre piedra de la gran ciudad. Fue arrasada por el ejército romano. Claro, estamos hablando de probablemente un ejército que en su momento culminante muy bien pudo haber llegado a ser de 200,000 soldados. Y con aquella formidable disciplina romana que pues ha pasado a la historia como prototipo de valor, fuerza, resistencia, acometividad, capacidad de combate, etcétera, pues el pueblo judío lo único que pudo hacer fue salir despavorido, huyendo de Jerusalén. Los pocos sobrevivientes se quedaron e irse a refugiar a una colina de unos 400 metros de elevación sobre el nivel del mar, y en esa colina se refugiaron y también allí fueron perseguidos
por los romanos, esa colina se llama Masada. De hecho, hay una película muy famosa con el nombre de Masada, que refiere con pelos y señales cómo el ejército romano también puso sitio a Masada para exterminar a los pocos defensores que allí quedaban. Bueno, imagínense la cantidad de documentos, la cantidad de libros, la cantidad de testimonios que se perdieron en estas dos masacres, porque los judíos eran muy partidarios de llevar con ellos sus libros, sus anales, sus memorias, sus documentos, incluso muchos de ellos usaban lo que se llamaba filacterias, que era que en las largas vestiduras que utilizaban, en unos cintos especiales como en forma de estola, ahí se grababan los sucesos que más querían rememorar, y pues todo ello se perdió porque murieron incendiados, quemados, descuartizados, hechos pedazos. Roma tenía un especial odio hacia la cultura judía porque pues tenían ya muchísimo tiempo de ser rebeldes. Además, pues no es que yo diga que los judíos se lo buscaron, pero en cierta forma la mecánica militar tan feroz que Roma aplicó sobre Judea queda explicada por la personalidad tan insidiosa de los judíos. Por cierto, no me estoy refiriendo a que murieron todos, ¿no? Porque la gran mayoría, al sobrevenir el sitio de Jerusalén y después de la colina de Masada, se dispersaron por todo el mundo, y esta dispersión se conoce con el nombre de la diáspora o dispersión. Y esta dispersión llevó a los judíos a todas las naciones que posteriormente serían las naciones cristianas. Y ahí conspiraron, principalmente dedicados a la usura, a tal grado que se puede decir que es la diáspora la explicación inicial, histórica, de por qué el pueblo judío, concretamente el pueblo sionista, se ha dedicado a la usura y prácticamente hoy tiene en su poder el 95% de las riquezas reales del planeta. Dios sabe por qué lo permitió, pero así empezó la usura judía a lo largo y ancho del planeta Tierra. Bien, regresándonos a los textos que nos platican sobre la autenticidad histórica de nuestro Señor Jesucristo, después de esta breve digresión en la que expliqué cómo muchísima información se perdió por estas dos masacres referidas, no obstante, Jesús aparece mencionado en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos, pues como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. Vamos a ver qué nos dice. A ver, vale la pena repetir que lo siguiente: las antigüedades judías, esto no lo he explicado, son una crónica del historiador judeo-romano Flavio Josefo, que narra la historia del pueblo judío de una manera razonablemente completa. Los intereses de Flavio Josefo, entre ellos ganar simpatía de Roma hacia los judíos, cosa que no logró, lo llevan, sin embargo, a minimizar las noticias que pudieran resultar desfavorables para su propósito. Josefo no menciona a los líderes del pequeño grupo de cristianos, Pedro y Pablo, ni a María, la madre de Jesús. Sin embargo, dos párrafos tratan directamente de Jesús. En el capítulo 18, párrafos 63 y 64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente el Testimonio Flaviano. Vamos a ver la lectura del Testimonio Flaviano. Vale la pena. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, era el Cristo.
Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado, nunca dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación llamada de los cristianos. Se supone que este párrafo ha sido interpolado. Quiere decir que tiene como párrafos o notas que se meten dentro del texto. Eso quiere decir interpolado, probablemente por un lector cristiano, que añadió al manuscrito original una nota marginal, incorporada luego en el texto. La suposición se basa sobre todo en la observación de que el pasaje interrumpe el relato, que prosigue en el párrafo siguiente, y que la caracterización de Jesús está redactada en términos que solo pudo haber empleado un cristiano, especialmente por la afirmación de que Jesús era el Mesías, algo que no pudo decir nunca Josefo, quien siempre se mantuvo en la fe judía. Pero, qué interesante, vean, en el año 1972, ya pasaron 19 siglos, el profesor Shlomo Pines se pronuncia, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, anunció su descubrimiento de un manuscrito árabe del historiador Melquita Agapio del siglo X, en el que el pasaje de Josefo, que ya leí un par de veces, el pasaje de Josefo queda expresado de una manera apropiada para un judío y que se corresponde de una forma tan estrecha a las anteriores proyecciones hechas por eruditos acerca de lo que Josefo habría escrito originalmente. El texto de Agapio, descubierto en 1972 apenas por un historiador sionista judío radicado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cosa que le da más valor que si lo hubiera hecho un cristiano. ¿Por qué? Porque estamos hablando del descubrimiento que realiza un adversario de nuestra fe, en pleno siglo XX. Y entonces este historiador judío nos platica que el texto de Agapio, descubierto en 1972, es el siguiente. Abro comillas. En ese tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Firma Agapio, siglo X. En el capítulo 20, Agapio menciona directamente a Jesús al relatar la muerte de, entre comillas, su hermano Jacobo Santiago. Ananías, nos narra Agapio, Ananías era un sacerdote judío sin alma, un desalmado. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio, aprovechándose que el procurador Festo había fallecido, el procurador Festo romano había fallecido. El sucesor Albino, el sucesor de Festo romano, todavía no había tomado posesión. Así que aprovechándose de toda la circunstancia, Ananías hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, claro, a hermano entre comillas, llamado el Cristo, y a algunos otros, y los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. O sea, este historiador nos está refiriendo el martirio de Jacobo Santiago y de otros compañeros suyos, realizado apenas en el año 60 de nuestra era. Es de un valor extraordinario este documento.
en el año 62, para ser más preciso. En esta cita que acabo de leer, ayuda mucho a datar la muerte de Santiago, hermano, entre comillas, de Jesús, en el año 62. El texto del capítulo 20 es filológica e historiográficamente más consistente que el testimonio flaviano, o sea, el de Flavio Josefo. Coincide formalmente con el estilo de Josefo y es muy probable una interpolación cristiana por la falta de énfasis hagiográfico. ¿Qué quiere decir que es muy improbable una interpolación cristiana debido a la falta de énfasis hagiográfico? Una hagiografía es una biografía llena de elogios. Es excesivamente elogiosa. Eso quiere decir hagiografía. Y en el texto que acabo de citar, atribuido a Flavio Josefo y atribuido también a, déjeme revisar, a todos los autores citados, Plinio el Joven, etcétera, me regreso, nos demuestra que el hecho es que el Sanedrín juzgó a Santiago, hermano de Jesús llamado el Cristo, y a algunos otros, y los acusó de haber transgredido la ley judía y los entregó para que fuesen apedreados. O sea, esos historiadores no pensaron jamás en que los cristianos del siglo XXI íbamos a aprovechar sus escritos para retumbantemente referir que la historicidad de Cristo es un hecho incontroversial, incontrovertible. Este segundo texto, de este segundo texto que acabo de leer, se discute si es una interpolación del texto entre corchetes, aunque siguiendo a un prestigiado profesor de nombre Antonio Piñeiro, la mayoría de los historiadores y filólogos se inclinan por su autenticidad, porque Flavio Josefo cita en su libro a muchos personajes de nombre Jesús, y no parece extraño que añadiese algo al nombre para distinguirlo. O sea, ¿cómo distingue Flavio Josefo el nombre de Jesús? Porque refiere la palabra hermano al referirse a Santiago. Ya sabemos que no es un hermano carnal. El mismo Cristo en algunos pasajes del Evangelio le dice a sus discípulos, id a donde están nuestros hermanos, refiriéndose al término cristiano de la fraternidad, no en el sentido masónico, sino en el sentido profundamente cristiano de que somos hermanos todos por ser hijos del mismo Padre. En otro pasaje, en Antigüedades Judías también, Flavio Josefo hace referencia, fíjense qué interesante, hace referencia a la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, pero sin mencionar la relación de Bautista, de San Juan Bautista con Jesús. Luego tenemos a otro historiador muy interesante, Plinio el Joven. Vamos a ver qué, perdón. Perdón, se me cayó el celular. Denme un segundo para arreglarlo.
Bien. Vamos a ver a Plinio el Joven. En su artículo principal, Plinio el Joven y los cristianos, entre los años 100 y 112, este señor, Plinio el Joven, escribió una carta al emperador Trajano preguntándole acerca de cómo debía conducirse hacia los cristianos y las medidas que como gobernador tomó contra ellos. Plinio el Joven era gobernador y tomó medidas muy severas contra los cristianos. ¿Por qué? Porque aparte de que les pedía que maldijeran a Cristo, cosa a lo cual los cristianos se oponían, estos veneraban su imagen y los romanos adoraban a sus dioses y maldecían a Cristo delante de los cristianos. Y los testigos dijeron que los cristianos acostumbraban a reunirse al amanecer y cantaban un himno a Cristo como si fuera un dios. Ese testimonio deja claro que se transmite literalmente de las declaraciones, reafirmaciones o retractaciones de los propios imputados de cristianismo, y en él un magistrado romano se hace eco 3 veces de que Cristo como persona real y objeto de culto de una secta. Así se expresaban estos señores, de una secta, pero dice que Cristo era una persona real y que era objeto del culto de la secta. Luego viene el testimonio de Tácito. Tácito tiene una larga parrafada en latín que traducida en el año 116 al castellano dice así. Es larga la cita, pero vale la pena. Dice así Tácito. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos cristianos, y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que tomaban de un tal Cristo, que en época de Tiberio había sido ajusticiado por Poncio Pilato. Y reprimida esta turba por el momento, y reprimida la fatal superstición, irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Aunque la autenticidad hasta aquí del texto de Tácito no ha sido cuestionada, numerosos autores han indicado que se desconocen sus fuentes. Bueno, pero el desconocimiento de las fuentes de Tácito no le resta autoridad al hecho de que él está reconociendo tácitamente. Ahora sí vamos a hacer un doble juego de palabras, aprovechando que se llama Tácito. Bueno, pues tácitamente está reconociendo la divinidad de Cristo. Se ha barajado la posibilidad de que Plinio el Joven se basara en las confesiones de los propios cristianos frente a la persecución policial. Y sí, el fragmento aparece en el contexto de una larga diatriba. Diatriba es un escrito o es una expresión brutalmente agresiva contra alguien. Eso significa una diatriba contra los males del gobierno de Nerón. Pero aprovechándose de las diatribas contra los males del gobierno de Nerón, se ha indicado que el interés de Tácito no estaba en el fenómeno cristiano en sí mismo, sino en la crítica al emperador. Dicho de otra manera, de refilón, al querer atacar a Nerón, demostró la historicidad de los cristianos que adoraban a Cristo como a Dios. Vean, criticando, lanzando brutales diatribas contra Nerón, se refiere a los mártires cristianos, que son los seguidores de Cristo, a quien adoran como a Dios. Mayor testimonio, la verdad, se me antoja difícil. A los cristianos, dice Tácito, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, en la ciudad de Antioquía. Aunque, escribe Tácito, es posible que este nombre ya se usara en el año 44
después de Cristo, cuando ocurrieron los acontecimientos narrados en este relato del libro de los Hechos, aunque la estructura gramatical del texto no lleva necesariamente a esa conclusión. Algunos creen que esta denominación, cristianos, se originó un poco tiempo después. En todo caso, es muy probable que el término ya fuera utilizado cuando se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que ese autor lo pone en labios del rey Agripa II. Por poco me convences de hacerme cristiano. Vamos a ver ahora a otro historiador de nombre Suetonio. Suetonio, su nombre completo es Gayo Suetonio Tranquilo. Qué curiosos nombres tienen los romanos, sobre todo de aquella época, que vivió entre el año 75 y el año 160 de nuestra era, y que escribe alrededor del año 120 que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos que estaban instigados por un tal Christus. A los judíos instigados por Cristos los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. ¿A qué se refieren las revueltas cristianas? A ver, no crean que los cristianos andaban de revoltosos. No, las revueltas cristianas consistían en la negativa tajante, absoluta y contundente a adorar a los dioses. Quiero que imaginen la escena. 50 cristianos, hombres, mujeres, niños, o sea, familias, eran llevadas ante los ídolos de Roma, ¿sí? Júpiter Tonante, el principal, Marte, Venus, Saturno, Júpiter, qué sé yo, los principales dioses, y eran obligados a rendirles culto, a quemarles incienso. Y las revueltas de los cristianos se referían a la negativa cristiana a adorar a los ídolos. Esas son las tales revueltas cristianas que impulsa a los césares a perseguirlos y a expulsarlos de Roma. La totalidad de los estudiosos casi dan por sentado que el nombre Crestus equivale a Cristo y que la diferencia reside simplemente en un problema ortográfico. Christus es un nombre común en la Roma imperial, atestiguado en lápidas e inscripciones. Y fíjense qué curioso, ¿qué significa en latín Christos? Christos significa buen hombre, íntegro, útil, pero también se podía utilizar en un sentido peyorativo de simple, ingenuo o tonto. Y los mismos que defienden esta hipótesis arriesgan que era un apelativo aplicado a los esclavos, entre los que la doctrina cristiana seguramente, y está demostrado, tenía muchísimo más éxito. Pero Suetonio dice que el emperador expulsó a judíos. ¿Y por qué a judíos? Porque los judíos de Roma, expulsados por el emperador romano, ya se habían bautizado. Y Cristos era, en el texto, aparece como un revoltoso en Roma alrededor de los años 50. Años más tarde, Suetonio escribió en una lista de las actividades realizadas por Nerón. Vean lo que escribió este señor Suetonio, refiriéndose a las actividades de Nerón. Bajo el reinado de Nerón, se reprimieron y se castigaron muchos abusos y se dictaron reglamentos muy severos contra los cristianos. Nerón infligió tremendos suplicios a los cristianos, que eran un género de hombres de una superstición nueva y maligna. Lo escribe este hombre en su libro, Suetonio, en su libro que se llama De Vita Caesarum, refiriéndose a Nerón, en el capítulo 16. De Vita Caesarum se traduce como de la vida de los Césares. Nero se refiere a Nerón en el capítulo 16. Y concluimos nuestra exposición del día de hoy refiriéndonos a algo que a mí me sorprendió gratísimamente.
algo que yo no sabía que existía. Y me refiero a una carta firmada y escrita por un tal Mara Bar Serapion. Algunos dicen Serapión y otros dicen Serapion, pero yo no encontré el acento en ninguno de los documentos que analicé, así que vamos a referirnos a este señor con el nombre de Mara Bar Serapion. Es un manuscrito siriaco, o sea, de la nación siria, del siglo VII, que se encuentra actualmente, fíjense qué interesante, en el Museo Británico de Londres, donde se recoge la carta de un tal Mara Bar Serapion. La escribe desde la cárcel a su hijo, exhortándole a buscar la sabiduría. No hay acuerdo sobre la antigüedad de la carta, pero la mayoría de los estudiosos la fechan en la primera mitad del siglo II o incluso en el último cuarto del siglo I. En la carta hay una referencia a un rey sabio que ha sido interpretada por varios autores como una alusión directa a Jesús de Nazaret. Y en esta carta escribe este hombre, Mara Bar Serapion. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Se refiere a la destrucción de Jerusalén. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos destruidos y expulsados de su país viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente. Continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió. Continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio, Cristo, murió verdaderamente. Continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Citado desde Pena Romano, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo, textos y comentarios, página 319, Bilbao, 1994. Me estoy refiriendo a la carta de Simón Bar. Algunos autores han interpretado que la abolición del reino de los judíos, a que se hace referencia, es la destrucción del templo de Jerusalén, y no solo del templo, como ya se los expliqué, sino de la totalidad de la ciudad en el año 70, y que el rey sabio por cuya muerte los judíos fueron castigados es Jesús de Nazaret. Estos autores muy famosos, no les va a parecer nada familiar su nombre, son Roberto van Voorst y Bruce Chilton. Bueno, aparte de los anteriores, no se han encontrado más referencias históricas relevantes de procedencia no cristiana acerca de Jesús en el siglo I o principios del siglo II, al margen del Nuevo Testamento, pese a que numerosos historiadores y pensadores documentaron bastante exhaustivamente la época. Y finalmente, el último testimonio que también me sorprendió muchísimo, tal vez más que la carta de Mara Bar Serapion, es otro descubrimiento hecho por el erudito bíblico Bart de Ehrman, y que lo cuenta en su libro Una breve introducción al Nuevo Testamento. ¿Quién es este hombre que da un formidable testimonio de la existencia de Cristo sin proponérselo? Se llama Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana, romano. Dice así. Describe una importante figura del primer siglo y al final revela el hecho de que a quien realmente ha descrito
en el mismo proviene realmente de las historias acuñadas al taumaturgo griego. Perdón, Apolonio de Tiana es griego, no es romano. Me equivoqué. Dice así Apolonio de Tiana. Me he reservado para el final de mi exposición esta lectura sobre el texto de Apolonio de Tiana, porque definitivamente es el más contundentemente demostrador de cómo historiadores griegos, romanos, judíos no cristianos, nos hablan de la autenticidad, de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apolonio, abro comillas, incluso antes de nacer, se sabía que sería alguien especial. Un ser sobrenatural le informó a su madre que el hijo que ella iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Recuerden cómo confundió a los sacerdotes en el templo cuando sus papás María y José andaban muy apurados buscándolo y se lo van encontrando, dejando perplejos y boquiabiertos a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Un ser sobrenatural, pues, y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto, dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir, no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Reunió un número de discípulos a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida, él desportó mucha oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. Hasta aquí el testimonio, mi exposición basada exclusivamente en autores no católicos sobre la historicidad contundente de nuestro Señor Jesucristo. Así que después de esa exposición, como siempre, abrimos espacio para que participen, pregunten, consulten, duden, etcétera. ¿Quién quiere comenzar?